Hola, hoy vamos a aprender sobre la ecoenzima, por qué es importante conocerla y cómo nos ayuda durante este periodo de inflación. Ecoenzima es el resultado de la fermentación de basura orgánica de la cocina como cáscaras de frutas y verduras, azúcar de caña y agua. Gente clave de la ecoenzima son Dra. Rosukon y Dra. Joen. Dra. Rosukon es la fundadora de la ecoenzima. Gracias a la investigación que llevó a cabo durante 30 años, encontró la fórmula perfecta para hacer la ecoenzima. La idea es que desde la cocina con la basura orgánica podemos ayudar con el cambio climático. La Dra. Joen, su estudiante, ha estado difundiendo la idea de la ecoenzima a otros países asiáticos. Y durante la pandemia, la ecoenzima se ha estado volviendo más conocida en varios países. Pejuang Ecoenzyme, en mi idioma indonesio, significa los héroes de ecoenzima, que serían la Dra. Rosukon, la Dra. Joen y nosotros. Si más gente conoce y hace la ecoenzima, podemos no solo ayudar a la madre tierra, pero también a nosotros mismos. Entonces, la basura orgánica tiene dos lados. Tiene desventajas porque produce metano, un gas que aceleraría el cambio climático, un gran problema durante este tiempo. Como todos saben, el cambio climático también ha causado muchos desastres naturales y ha provocado muchas enfermedades. Por otro lado, también tiene ventajas. La basura es un ingrediente clave para hacer la ecoenzima. Además, durante el proceso se produce ozono, lo cual ayuda al ambiente atrapando metales pesados en el aire. Vamos a platicar sobre la basura que generamos en México. En 2019, la cantidad de basura que generamos era igual al tamaño de 82 estadios Azteca. Según la jornada, el 46.42% de esta basura orgánico que terminarían en los vertederos. La basura no es el único problema, pero también los camiones de basura que son ineficientes y obsoletos, porque contaminan el aire. Si más gente hace la ecoenzima, menos basura orgánica sería tirada en los vertederos, y así la cantidad de gas metano disminuiría. Aquí hay algunos productos de la limpieza. A la izquierda son los que se venden en el mercado y a la derecha es la ecoenzima. Ok, vamos a hablar sobre los productos de limpieza que usamos diario, especialmente durante la pandemia. La ventaja es que tenemos acceso fácil porque se venden en todos los mercados. Pero hay muchas desventajas. Los productos son caros y contienen químicos como fosfatos, nitratos, amoníaco, cloro, etc., que dañan no solo el ambiente, pero también nuestros cuerpos. Ahorita imagina que esta misma agua que contiene estos químicos sale de las casas y va hacia los ríos y mares. ¿Cómo podemos vivir sanos si la tierra y el agua están contaminados? Otro problema de los productos de limpieza es que son causantes de alergias. Además, su embalaje contamina porque sabemos que no todo se recicla. Finalmente, la transportación de los productos desde la fábrica a nuestras casas contamina el aire y gasta más energía. Vamos a comparar con la ecoenzima. ¿Por qué comparamos los productos de la limpieza con la ecoenzima? Porque la ecoenzima contiene ácido acético y probióticos, que son ingredientes importantes para hacer antibacterial. Si más gente prepara la ecoenzima, el número de basura orgánica que va al vertedero disminuiría.
y igual habrá menos el gas metano en el aire. También reduce los gases de efecto invernadero y los metales pesados en el aire. El líquido que saca después de la fermentación de 3 meses se usa para purificar el aire, lavar la ropa, lavar los platos y para desinfectar, todo sin contaminar el ambiente. En este tiempo difícil, lo más importante es ahorrar dinero y estar sano. La ecoenzima nos ayuda a cumplirlo y cuidando el ambiente al mismo tiempo. ¿Por qué el proceso de fermentación ayuda a reducir el calentamiento global? Este es una ilustración. Si cada casa hace su propia ecoenzima, durante el proceso, la ecoenzima producirá gases de ozono, nitrato y trióxido de carbono. Doctora Rosukon dice que preparar la ecoenzima es igual a plantar un árbol. La fórmula que nos enseña la doctora Rosukon es 1:3:10. Una porción de caña de azúcar o conocido en México como piloncillo. Por favor, no usar azúcar refinada ni otro producto relacionado. El azúcar de caña es un ingrediente importante porque no contiene químicos como lo tienen los azúcares refinados. 3 porciones de cáscaras de frutas y verduras. Ojo, limpios y sin podrir para evitar contaminación durante el proceso. Al menos usar 5 tipos de frutas y verduras. Preferiblemente que la porción de las verduras no sea más de 40% para tener un olor más fresco. Se recomiendan cáscaras de cítricos porque producen un muy buen olor para limpiar. El último ingrediente son 10 porciones de agua limpia. Mézclenlo y tápenlo bien para que no entre oxígeno durante 3 meses. Este proceso de fermentación es un proceso anaeróbico. ¿Qué significa sin oxígeno? Ok, el primer paso es saber la capacidad del contenedor y después calcular cuánto es el 60% del agua. Hay que dejar 40% de espacio para los gases. Entonces, por ejemplo, para un contenedor de 10 litros, llena 6 litros de agua, 600 gramos de piloncillo y 1800 gramos de cáscaras de frutas y verduras. Si se sabe la capacidad del contenedor, se puede usar la calculadora en este enlace. Entonces, es importante usar un contenedor de plástico. Ojo, si usa una botella de plástico, tiene que poner una capa de plástico o un cling wrap. Después es muy importante hacer 3 hoyos en el mismo plástico y poner la tapa encima media cerrada, es decir, sin cerrarlo completamente porque si no va a explotar. Finalmente, con un plástico o un listón o un resorte, amárralo bien. Estos son diferentes tipos de contenedores. El contenedor deberá ser colocada en una área limpia con una buena ventilación. Para un contenedor transparente, por favor no ponerlo directamente al sol. El tiempo de la fermentación son 3 meses, pero en países donde hay un clima frío se necesita dejar más tiempo. Para recolectar, pueden usar un colador o una bomba de sifón manual. La ecoenzima debe mantenerse en un contenedor hermético para durar por mucho tiempo. Si está contaminada la ecoenzima, es importante no lo use. Para evitar eso es importante tener materiales limpios y sin podrir. Ojo, la ecoenzima no es de consumo humano. Tienen que ponerlo en un lugar seguro, especialmente si tienen niños en la casa. Usos de la ecoenzima: como desinfectante para frutas y vegetales, para refrescar el aire, higiene personal, shampoo, jabón corporal, enjuague bucal, para proteger el cuerpo de campos electromagnéticos,
para limpiar mascotas y eliminar los malos olores que generan. Para la agricultura y pesticidas, fertilizantes y compostas, para la ganadería, para limpiar el agua del río contaminados y aguas negras, para la desintoxicación del cuerpo y mucho más. Diferentes porciones dependiendo del uso. Sí, todavía tenemos tiempo para salvar nuestra madre tierra, como dice Pam Gregory, en el futuro. ¿Cómo quieres percibir lo que estás haciendo ahora? ¿Cuál es tu legado en este tiempo tan esencial? Vamos a dejar la tierra en una mejor condición para la siguiente generación. Gracias por su tiempo. Si quieren aprender cómo hacer ecoenzima, haz clic a este video.